Aquí no se salva nadie, todos somos jineteros. Lo digo para el mundo entero, todos somos jineteros. El que no tiene una tía, todos somos jineteros. Depende del carnicero, todos somos jineteros. Hasta el de la barba larga, todos somos jineteros. Hola a todos, ¿cómo están por allá? Bueno, pues la historia que me trae hoy por aquí es algo que me sucedió en mi vida, como casi todas las cosas que cuento, que quisiera compartir con ustedes porque son cosas de las cuales uno nunca habla. Yo nunca he sido de contar esas cosas que son para nosotros, para alguna gente penosas, otras dolorosas, otras son muy pesadas. Pero creo que la gente que me sigue hoy, sobre todo ese grupo grande de amigos que me conoce, quizás a ese grupo le interesa saber cómo fue en realidad aquello y cómo sucedió. Pues yo me desaparecí durante un tiempo de Palatino, como de La Habana, como de circulación. Y eso fue porque, desgraciadamente, en uno de estos episodios de mi vida, en el servicio militar, yo había tenido un problema con la contrainteligencia militar. Alguien habló, alguien dijo que yo leía cosas en inglés. Miren ustedes qué tonto, ¿no? Inclusive cuando me hacen la entrevista que siempre ellos hacen antes de uno ir al servicio militar, siempre preguntan, ¿sabe usted idiomas? Y la gente dice, bueno, ruso, polaco, checo, chino, vietnamita, no sé. Y yo había dicho muy bien que yo hablaba inglés porque en mi casa, con mi padre y mi madre, después de las 8 de la noche, históricamente cuando estábamos en el portal solos, hablábamos inglés. Es un regalo que me quisieron hacer mis padres, que dominaban los dos a la perfección esta preciosa lengua, como lo es el español de Cervantes, bueno, pues el inglés, lengua de Shakespeare. Y bueno, me hicieron ese aporte, que fue una cosa buena y gratis. Pero al final de la historia me provocó un problema enorme, porque me trasladaron de compañía, me mandaron a otra unidad de tanques que había por Managua, se llamaba la 1580. Aquello era muy feo, aquellos lugares eran muy feos y yo estaba para otra cosa y me cansé de aquella historia que me estuvieran persiguiendo por todos lados y quitándome los pases y todas esas cosas, que terminé por irme y no regresar nunca más allí. Bueno, pues yo pensé que se habían olvidado de mí. Bueno, no fue así. Un día, meses después, fueron a buscarme y me llevaron para la prisión de Tiscornia, donde yo mismo había hecho el servicio militar, en Casablanca. Me llevan a aquella prisión, yo allí formo tremendo lío, provoqué una rebelión, empezamos todos a cantar una canción de Harry Belafonte, yo inspiraba a la gente, todos gritábamos y allí se formó tremendo lío. Bueno, pues me sacaron de allí también, me mandaron para la prisión de La Cabaña. De La Cabaña también me sacaron porque en aquel entonces aquella prisión ya había pasado a ser una prisión común. Y ellos no sabían muy bien qué hacer conmigo. En realidad yo debía haber estado como preso político, si acaso ellos querían acusarme de hablar inglés o de rebelión. Yo nunca me rebelé, pero nunca negué que yo hablaba inglés y no eran ellos quienes me iban a hacer dejar de leer esa bella colección de libros que me había regalado mi padre, de Mark Twain, en inglés original. Bueno, allí de prisión en prisión, me mandaron un día en una guagua para el Combinado del Este, ahí estuve unos días, me sacaron, hasta que me llevaron para una prisión
que había en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, que se llamaba, o se llama, no sé si aquello desapareció, el Pitirre. Bueno, pues el Pitirre era una prisión donde había una capacidad más o menos para unos 600 hombres. Había unas barracas muy improvisadas, con unas literas, algunas tenían colchones, algunas no. Ahí la gente se fajaba por dormir, no se podía dormir. Había frío por las noches, aquellas barracas eran como abiertas. Era como un campo de concentración aquello. A todo aquello estaba cercado, había 4 o 5 barracas de ese tipo horroroso. Y aquello estaba lleno de jóvenes inocentes además. Y aquello estaba cercado, había una cerca. La primera cerca tenía unos 5 metros de altura y era después seguida por 6 cercas más, eran 7 cercas en total, con un cazabobo en el centro. Cazabobos se llamaban o se llaman aquellas cercas que son enrolladas. Una que es como una cerca de púas, pero en forma circular, donde si caes no tienes manera de salir. Aquello ya se usaba en la época de Hitler, aquello se usaba en las prisiones de todo el mundo que quiere controlar a la gente. Bueno, pues hoy en día algunas prisiones he visto videos que son así, sobre todo en Rusia. Hay prisiones muy duras así. Y la dureza de aquella prisión no era tanto el estar preso, el estar inmóvil, que te cercenaran la libertad, porque la gente que había allí eran en su mayoría presos que venían por el servicio militar. Era una prisión militar donde también había algunos presos comunes. Era difícil de entender. Yo conocí allí a un alto cargo del ejército, un mayor o teniente coronel que había matado a su propia familia. Había gente que había tenido problemas en Angola, en Etiopía. Es decir, era un variopinto grupo de gente que no se sabía bien ni por qué estaban allí. Muchos de ellos ni siquiera lo sabían. Bueno, pues aquella capacidad para 600 hombres, ellos la ocuparon con 2.000. Cuando yo llegué al Pitirre, había 2.000 hombres allá adentro. Y como digo, no era el hecho de la privación de libertad el peor de los peligros que había allá adentro. O los mismos prisioneros, porque a veces, bueno, en las prisiones hay abusos, hay vejámenes, esas cosas allí no eran comunes. Es decir, la gente era relativamente tranquila. Pues el peor problema que había allí eran las condiciones de vida y la construcción de aquel lugar. Las condiciones higiénicas eran horribles. Las condiciones para dormir también. La construcción de aquellos barracones era muy mala porque había un calor de día horrible, se colaba un frío de noche terrible y también se colaban las ratas que no encontraban dónde cobijarse del frío en la noche y entonces buscaban cobija entre aquellos que dormían en el suelo. Pues las ratas dormían también con los prisioneros. Un día, así sin avisar, como son nuestros fenómenos atmosféricos, se metió una manga de viento allí adentro. Se metió una especie de tornado que arrancó una pared que habían hecho de bloques y allí había como un cine, como un anfiteatro que nunca funcionó. Allí yo jamás vi ni una película ni nada, pero aquella pared estaba levantada
como propósito quizás alguna vez de haber proyectado algún film. Y la gente se cobijó detrás de aquella pared, mucha gente se cobijó detrás de la pared para protegerse de aquel viento que venía a más de 100 kilómetros por hora. Aquello fue muy violento. Bueno, pues la pared cedió en el sentido que no tenía que haberlo hecho y sepultó muchísima gente ahí abajo. Yo recuerdo que instintivamente yo corrí allí a socorrer a la gente con algunos más que me siguieron y tuve que regresar. No pude soportar, porque lo que había debajo de esa pared eran pedazos de personas. Aquello fue, yo no sé cómo le avisaron a los padres de aquellas muertes, yo no sé qué cuento le contaron a la gente, pero aquello no salió ni en la prensa, ni se dijo en la radio, ni en Radio Reloj, Da la Hora, ni en Radio Rebelde, ni en Radio Progreso, donde Alegrías de Sobremesa divertía a la gente, mientras que sucedían esas cosas en toda la isla. Después, sin saber por qué, me fueron a buscar al penal y me metieron en mayor rigor. Mayor rigor era un estilo de prisión, un lugar de la prisión donde no tenías absolutamente ninguna comunicación. Y ahí estuve bastante tiempo incomunicado. Después también, no sé por qué razón, como un día fueron a buscarme y me sacaron del penal, donde me ponen a trabajar en la parte de la unidad militar que estaba delante del penal del Pitirre. Quiere decir, donde vivían los soldados que hacían guardia en aquella prisión. Allí me pusieron a trabajar en una imprenta donde hacíamos los plegables y las cositas aquellas para las unidades militares y reparábamos carpas también en una explanada que había allí. Habíamos unos cuantos. No puedo decir los nombres completos porque no sé si les conviene, pero Manolito, Justo, Osmani, Noli, a todos ellos les mando cine, a todos aquellos les mando un gran saludo, inclusive al capitán Martínez, que también estaba preso con nosotros, injustamente. Allí conocí al Mascayerro. El Mascayerro era un hombre que causaba el terror de todo el mundo de solo pronunciar su nombre. Bueno, pues él se había ganado aquel nombre porque todo el mundo lo veía como ese hombre tan recto. Aquel hombre parecía hecho de metal, como Robocop. Una mandíbula firme, un cuerpo musculoso, siempre vestido perfectamente, las botas lustradas. Pues el Mascayerro no era una mala persona. Aquel hombre conservaba aquella estampa y aquel hombre conservaba aquella reputación porque era lo único que le permitía ser respetado en aquel mundo donde no se respetaba a nadie. Y aquel Mascayerro fue bueno conmigo, habló mucho conmigo, le gustaba conversar conmigo y le gustaba conversar con aquel grupo de muchachos que estábamos en prisión, que ya estábamos fuera del penal. Yo nunca lo vi maltratar a nadie. Yo nunca lo vi vejar a nadie. Sencillamente, era un hombre que tenía fama de que si había presos que lo provocaban, de aquellos malos que estaban dentro del penal, bueno, pues él se quitaba la pistola y el cinto y se fajaba a golpes con ellos. Era un hombre que tenía un par de margaritas bien puestas.
Pues así fue mi vida en el Pitirre. Un día también fue el Mascahierro a buscarme y me dijo, quítate el traje de prisionero y ahí en el almacén tienes una cantidad de ropa increíble, había allí. Busca algo que te sirva y vete de aquí. Aún hoy no sé por qué. No sé por qué. Y así, como por arte de magia, salí caminando de aquel penal con una carta en la mano. Era un salvoconducto que él me había dado para presentarme en la unidad militar en aquella famosa 1580 de Managua, unidad de tanques. Y me dijo, cuando te presentes allí, el hombre que te va a hacer, que te va a dar la baja, no te va a preguntar ni por qué. Él te va a firmar los papeles, te vas para tu casa, recomienzas tu vida y no quiero verte más. Así fue mi vida en el Pitirre. Un saludo a la gente que estuvo allí en prisión conmigo, aquellos muchachos que tenían tantos deseos de vivir, que añoraban tanto su libertad y que fueron castigados injustamente también por aquel régimen que aún hoy, 40 años después de haber estado prisioneros, no ha terminado. Esa gente sigue maltratando, esa gente sigue vejando, siguen humillando jóvenes. Es increíble. Bueno, la próxima vez les voy a hacer una historia muy simpática y nos vamos a reír. ¿Me perdonan? La vida es así. Yo cuento lo que recuerdo. Aquí no hay cortes, aquí no hay nada. Esto es a pelo. Cuídense bien, no hablen nunca mal de nadie y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Buscando entretenimiento pasé por casa de Fela, amiga de mi mamá.